Saludamos a la doctora Sandra Viviana Muñoz, médica especialista en gerencia en salud y magíster en epidemiología. La doctora Sandra nos acompaña hoy porque vamos a hablar, como lo decía Carolina en un inicio, del herpes zóster. Doctora Sandra, bienvenida a Salud y Algo Más. Hola Camila, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿en qué consiste? Así, desglósenos el herpes zóster para que los oyentes puedan entender de qué se trata. Bueno, el herpes zóster es una enfermedad causada por un virus, que es la primera aclaración que hay que hacer, no es por bacterias, sino es por un virus, que es causado por el virus de la varicela zóster. ¿Qué ocurre? Cuando estamos pequeños, cuando estamos jóvenes y tenemos varicela, que es esa enfermedad en la que nos salen ampollas y que pica mucho, la enfermedad y el síntoma pasa, pero el virus queda en el cuerpo, digámoslo, como dormido o inactivo. Y el virus se va trasladando al sistema nervioso, a ciertos nervios específicos. Más adelante, con el paso de los años, con el paso de la edad, después de los 50, de los 60 años, que ese sistema inmune o esas defensas se van debilitando un poco, o por situaciones como enfermedades concomitantes, o que no tengamos bien nuestro sistema inmune, o incluso sin tener otras enfermedades, pero que estemos teniendo una malnutrición. Aló, ahí perdimos a la doctora. Ya la vamos a recuperar. Pero mire, Carolina, si ve lo que la doctora decía, que iba muy en línea con lo que nosotras decíamos, y es que usted, claro, cuando pequeño le da varicela, pues ese virus nunca se va de su cuerpo, se duerme, se queda ahí, usted se cura, pero el virus permanece. Y puede que en un futuro vuelva y se le despierte, y ahí sí ya sería entonces la culebrilla, el famoso herpes zóster o culebrilla, que viene siendo lo mismo, que es lo que nos dice la doctora. Doctora, ¿nos escucha? No, sigue. Cami, entonces prácticamente que todos estamos destinados a eso, porque yo creo que de los bebés casi todos tuvimos varicela, ¿no? Pues mire que sí, mire que muchos niños tuvieron varicela. Sin embargo, si a usted no le ha dado varicela, lo que le va a dar, tengo entendido yo, es varicela, pero ya está ahí la doctora. Doctora, continúa con nosotros, por favor, contándonos sobre el herpes zóster. La perdimos un momentico. Sí, gracias, qué pena, hay una fallita de conexión. Les comentaba que cuando ya estamos en una edad adulta, ese virus se despierta y en ese nervio donde quedó como dormidito ubicado se activa y nos va a producir primero un dolor intenso, que es como sensación como cuando nos quemamos con planchas. Es un dolor muy, muy intenso, y de 2 a 3 días después nos van a empezar a aparecer unas ampollas, unas lesiones ampollosas en una sola específica. Por lo general afecta solo la mitad del cuerpo, un solo lado, y suele afectar mucho en la parte del dorso, como en forma lineal, pero eso también a veces se le llama culebrilla, porque es como si fuera similar a una culebra. Y en este caso, quien tuvo infección por varicela en la niñez, cuando adulto puede presentar es ya la manifestación del herpes zóster. No quiere decir que todas las personas que tuvieron varicela en su niñez van a sufrir de herpes zóster en la edad adulta. Porque como le mencionaba, esto depende de muchos factores, de que nuestras defensas estén bien o si tenemos algunas enfermedades concomitantes. Pero sí es una enfermedad muy común y que además es muy incapacitante por el dolor que genera. Entonces sí es muy importante tenerla en cuenta. Doctora, por ejemplo, uno ve que hay personas que dicen es que tengo un herpes o genital o en la boca o en los pies porque dicen es que tengo culebrilla. Le pregunto, ¿el herpes zóster también aparece en la boca? No, hay que diferenciar, y sabemos que este virus del herpes zóster hace parte de la familia de los virus del herpes, que como tú lo mencionas, hay herpes labial, hay herpes genital, herpes en la piel, hace parte de esa familia, pero no es el mismo virus del herpes de los que dan de pronto las llaguitas en la boca. Es un virus diferente, porque es el virus que quedó de la varicela, que nos quedó en el cuerpo y se activa después. ¿Qué pasa? Que el herpes zóster sobre todo da en el torso o en el dorso, como en el pecho, pues, pero también puede afectar otras partes. Puede dar, por ejemplo, en una pierna o en la cara, puede dar una infección alrededor del ojo, que es donde podemos tener mayores complicaciones. Pero aunque hace parte de la misma familia, es un tipo diferente de virus del herpes al que nos da pues en otras zonas del cuerpo.
Doctora, ahorita que usted se nos perdió un momentico en la llamada, estábamos hablando con Carolina sobre la posibilidad entonces de que a cualquier persona que ya haya tenido varicela le dé herpes zóster, pues que la posibilidad podría ser muy grande porque ya casi todo el mundo ha tenido varicela. Pero, doctora, si una persona de 50 años nunca le dio varicela, ¿lo que le va a dar es varicela o herpes zóster? Una persona que realmente no haya estado expuesta a la varicela, lo que le va a dar es varicela. Pero hay que tener en cuenta una cosa, puede que cuando niños no hayamos tenido la enfermedad florida, como decimos, o sea, con las ampollas y demás, pero puede que sí hayamos estado expuestos al virus, porque muchas veces pudimos tener el virus en nuestro interior, no se desarrollaron síntomas o la enfermedad pudo parecerse a otra enfermedad en piel que no se diagnosticó como varicela, y de pronto pensamos, no, a mí no me dio varicela. O una persona de 50, 60 años de pronto dice, no, pues yo no sé si a mí me dio varicela. Entonces, por eso sí es muy importante a la hora de prevenirlo, que incluso así no estemos seguros si nos dio varicela o no, podamos prevenir la enfermedad. No, es lo interesante, en verdad que uno aprende, hasta nosotros aprendemos, doctora, ¿vio? Tanto que estudiamos estos temas. Mire, le quiero preguntar entonces, doctora, ¿cómo podemos evitar tener el herpes zóster? ¿Hay de alguna manera que se pueda evitar o ya ni modo? Sí hay una manera afortunadamente, y la principal manera es a través de la vacunación. La vacunación, pero específica contra herpes zóster. Afortunadamente en Colombia ya hace varios años contamos con la vacuna. Hay dos tipos de vacuna, una vacuna que se tenía antes con virus vivos, pero recientemente llegó al país y ya también está a disposición de las personas una nueva vacuna que es muy segura, porque también a veces las personas tienen mucho susto, no solo en los niños, sino en los adultos, del tema de la vacuna, que es que si me vacuno, entonces si eso es un virus, entonces me va a dar la enfermedad. No, esta vacuna lo importante es que es muy segura y es muy efectiva, porque no tiene el virus del herpes como tal, sino que tiene fragmentos del virus y tiene unos coadyuvantes que ayudan también al sistema inmunitario a reforzar esa respuesta ante pues la infección. La verdad, la única manera de evitar que nos dé herpes zóster es aplicándonos la vacuna. ¿A quiénes se los recomienda? Se recomienda para los mayores de 50 años, por lo que les comentaba que con el paso de la edad hay más riesgo de que ese virus se reactive, o personas más jóvenes que tengan alguna deficiencia de su sistema inmunitario, alguna enfermedad, o que estén tomando algún medicamento que les esté afectando las defensas o el sistema inmune. Esa es la mejor forma de prevenirlo, la vacuna. Doctora, vamos a nuestras líneas telefónicas. Ahí está Doris. Doris, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Buenas tardes, de Bogotá. Mi pregunta es, yo tuve herpes zóster, me dio en el 2020. Me hicieron el tratamiento y me pasó. Yo tengo 55 años, pero entonces últimamente me da, cuando utilizo el brazo, es al lado derecho, o sea, cuando hago de pronto ejercicio o me apoyo sobre mi espalda, al lado izquierdo, perdón, me da un dolor muy fuerte. ¿Qué podría ser? Qué pena, allí quiero rectificar que ese un momento que se escuchó como lejos, entendí que te dio herpes zóster hace un tiempo, ¿cierto? Creo que en el 2020. Sí, doctora, y que le dio en un brazo. Y si se siente el dolor. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que una de las complicaciones del herpes zóster, no todas las personas la presentan, pero sí es un riesgo alto, y es que quedan con un dolor fuerte, eso se llama neuralgia postherpética, o sea, posterior al herpes, que justo en esa zona donde se tuvo el herpes o donde se ubicó el nervio, a pesar de que pasan las ampollas y ya las lesiones en piel pasan y el dolor ya no es todos los días como cuando está el episodio agudo, sí puede quedar ese dolor, la neuralgia, que es ese dolor directo producido en los nervios. Entonces sí puede ser muy común como una complicación que la persona quede con algún dolor y que ese dolor le genere la molestia que nos comenta o alguna dificultad para el movimiento, la funcionalidad. Algo importante también es que la vacuna no solo nos ayuda a disminuir el riesgo del herpes, sino personas incluso que ya presentaron el herpes zóster y se apliquen la vacuna, les disminuye el riesgo de que presenten un nuevo brote o que tengan estas complicaciones, o minimiza mucho esos síntomas posteriores. Mire, doctora, nos pregunta María Nieto si la vacuna sirve para las personas de la tercera edad. Sí, claro, sirve totalmente. La vacuna no tiene ninguna contraindicación como tal, excepto que la persona haya tenido alguna alergia a vacunas como tal.
pero no tiene ninguna contraindicación. Incluso entre las personas que más está indicada es en mayores de 50 o 60 años o personas de la tercera edad, por lo que decíamos, porque el sistema inmune a esa edad no va a funcionar de la misma manera y eso nos da más riesgo de que se presente el herpes zóster. Entonces sí se la pueden aplicar sin problema. Si la persona tiene alguna enfermedad o algo concomitante y tiene de pronto alguna duda si se la puede poner en ese momento, puede consultar con su médico, pero incluso si estamos padeciendo por un resfriado o algún síntoma leve, eso no nos contraindica tampoco para aplicarnos la vacuna. Mire, doctora, la pregunta de Patricia está muy buena. Me dio herpes zóster el 1 de julio de 2023 en la parte superior izquierda de mi cara. Aún tengo mucha picazón en mi cuero cabelludo y sequedad en algunas ocasiones me provoca rasquiña en la frente. La pregunta es, ¿se puede aplicar la vacuna ya que me dio herpes zóster o ya no es necesario? Gracias, doctora. Sí se puede aplicar la vacuna porque como lo mencionaba ahora, aunque ya la persona haya presentado el herpes zóster, tiene un riesgo hasta en un 10 o un 15% de volver a presentar otro brote u otra manifestación del herpes zóster en la misma ubicación o incluso en una ubicación diferente. Entonces, sí se la puede aplicar. Las recomendaciones para las personas que ya padecieron el herpes zóster y se van a aplicar la vacuna, esperar al menos 3 a 6 meses después de que tuvieron ya el episodio agudo, que ya no tengan las lesiones, o sea, que ya se hayan mejorado en ese momento de la enfermedad para aplicarse la vacuna, pero sí está totalmente indicada. Cuando da cerca de los ojos, doctora, ¿podría afectar la vista? Sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que como es una enfermedad en la piel, pues además del dolor intenso no nos va a generar nada más, pero una de las principales complicaciones, además de la neuralgia que comentaba ahora, es cuando se ubica en el ojo, nos puede producir afectaciones en el nervio óptico. Entonces, si la persona tiene alguna sintomatología del dolor o las lesiones alrededor del ojo, sí es muy importante que consulte oportunamente al médico para que le realicen el tratamiento y así disminuir las posibilidades de que vaya a tener algún defecto en la visión. Doctora, ahí está María que tiene una pregunta para usted. María, adelante. Gracias, buenas tardes, doctora. Mire, yo tengo un herpes, yo no sé si será usted la verdad, pero es que a mí en la pierna llega y se me comienza un dolor intenso, y después ahí sí coge y se florea, los granitos comienzan a florecer, y siempre me sale en la pierna, en los glúteos y en las partes íntimas. Entonces ahí, ¿qué será si es ese herpes y si esa vacuna que su merced dice si me serviría? Yo tengo 57 años. Bueno, María, gracias por tu pregunta. Pues allí habría que identificar primero si realmente corresponde a un herpes zóster, porque ¿qué nos caracteriza el herpes zóster de pronto para diferenciarlo un poco de otras lesiones, otras cosas que podamos tener? Se ubica más en zonas específicas. Por ejemplo, te daría solo en el glúteo o solo en una parte de la pierna, pero no tan extendido. Segundo, las lesiones del herpes zóster no son como ese sarpullido o ese brotecito que a veces le da a uno como esa dermatitis que le pica así, sino que son ampollas. Esas ampollas después se revientan y producen costricas. Entonces eso nos ayuda también a diferenciar del herpes zóster a otro herpes normal que no sea el herpes zóster como tal. Y además el dolor, porque no es un dolor solo el dolor leve como de que tengo allí la molestia y el brote, sino es un dolor incluso que se considera que puede ser un dolor mayor al del parto en las mujeres. Entonces eso nos ayuda a identificar si esas lesiones y la sintomatología si son muy del tipo del herpes zóster, sí te podrías aplicar la vacuna, esperar, como decía ahorita, unos 2 o 3 meses a que te pases como las lesiones agudas que ya empiezan a cicatrizar. Y si no es herpes zóster, sino que es otro brote, otra dermatitis u otra lesión, igual por tu edad te puedes aplicar la vacuna y te beneficiarías mucho de ella también. Estamos hablando con la doctora Sandra Viviana Muñoz sobre herpes zóster. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Esto es Salud y Algo Más y estamos hablando del herpes zóster. Doctora, tenemos a otra persona que también se llama María en la línea. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por su programa. Mi pregunta es la siguiente. Dicen que el herpes aparece después de los 50 o determinada edad, después de los 40. Mi hijo lo tuvo a los 18 años. ¿Por qué se dio ese episodio? ¿Por qué se le dio a los 18 años?
habiéndole ya dado ¿cómo es? Ahí le dio varicela cuando estaba bebé, y ahora pues a los 18 años le dio herpes. ¿Por qué se dio ese episodio a un niño de 18 años? Gracias por la respuesta. Pero bueno, a ver si porque se escuché también como un poquito bajito, entendí que le dio la varicela cuando era bebé y que a los 18 años le dio el herpes, pero a los 18 años le dio herpes zóster, o fue diagnóstico de herpes zóster o fue un herpes común y corriente. No, me dijeron que era un herpes porque le empezó desde la espalda hacia la cintura, cogiéndole como al lado de la barriga, más o menos. Ok, sí, lo que pasa es que sí es más común en personas mayores de 50 años, pero a veces en jóvenes no quiere decir que no se presente, es en un menor porcentaje, pero sí se puede presentar. Se tendría que haber evaluado en ese momento cuando lo tuvo, si había alguna situación, alguna enfermedad o algo concomitante, así fuera algo temporal que le estuviera afectando el sistema inmune o las defensas y que por eso le hubiera dado. Además, algo que le favoreció para que le diera tan temprano es que la varicela le dio cuando era bebé, no cuando era niño, por ejemplo, cuando tienen 8 o 10 años. Entonces, como le dio a una edad tan temprana, pues no tuvo que esperar a tener más de 50 o 60 años para que se reactivara el herpes. No es lo más común porque sí se da a mayor edad, pero a él le favoreció lo que le diera la varicela a una edad tan temprana desde bebé, y seguramente en ese momento cuando la tuvo tenía de pronto algo temporal en sus defensas que no pudieron contrarrestar el herpes zóster. Doctora, ahí está Elkin. Elkin, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? De la ciudad de Manizales. Mire, yo tengo ya 60 años, vengo hace mucho tiempo sufriendo herpes. Me dijeron pues en la EPS que era herpes tipo 2 y que eso ya no, eso quedaba pues en el sistema inmune. Normalmente con cierta frecuencia me salen pues las bombitas estas que son muy dolorosas, arden mucho. Entonces uno pues al principio me inicié un tratamiento con aciclovir pastas, luego con el ungüento, y pues ante tanta cada ratico, entonces ya uno opta por uno comprar la crema, el aciclovir, utilizo a veces hidrocortisona, cualquier crema de estas que como que sirve para mitigar un poquitico. A veces me baño también después del baño utilizo el Domeboro, que son unos polvitos blancos que son muy buenos porque ayudan como a cicatrizar y a secar, pero pues es y cada vez que me estreso mucho o que tengo problemas se me alborota el herpes, y pues esto es una situación muy incómoda. No sé si para este tipo de herpes tipo 2, porque pues incluso en la EPS así me lo diagnosticaron, y con frecuencia pues se utiliza, estoy en un tratamiento de aciclovir, pero pues a uno le da miedo pues por el sistema pues para el sistema renal. Ya, bueno, para este tipo de herpes, la verdad no hay, como te leyeron en la EPS, no hay una cura como tal. Sí, es importante saber que es diferente al herpes zóster. Es el herpes el que, como tú dices, nos da las lesiones en la boca o a veces en la piel. Sí, es muy común precisamente que ante el estrés o alguna situación se nos dispara otra vez, nos da el episodio agudo y vuelve y calma, pero pues no es el herpes zóster. Para este tipo de herpes, la verdad, lamentablemente no hay una prevención en cuanto haya que una vacuna o un medicamento que nos lo pueda evitar, porque el virus está ahí y no tiene cura. Lo que se hace muchas veces es que con el mismo aciclovir uno puede tomar unos ciclos cortos del medicamento a manera profiláctica, no para acabar con el virus, porque el virus no se va a ir, pero sí lo atenúa un poco. Por ejemplo, sobre todo esas personas que tienen los episodios tan recurrentes, por ejemplo, cada mes la lesión mejora, al siguiente mes otra vez la lesión y mejora, uno administra el medicamento por un tiempo así no tenga los síntomas, para disminuir como la probabilidad de que le repita tanto, pero que haya una cura como tal o algo que lo prevenga, no. Y también igual pues dar la tranquilidad de que no quiere decir que este herpes se vaya a convertir en el herpes zóster, ¿no? Porque son tipos de herpes diferentes, y sí tener con todas las recomendaciones como mencionas del Domeboro y bueno, todos esos medios locales que ayudan también a aliviar ese síntoma tan molesto. Pues, doctora Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy nos toca volverla a invitar, le vamos a hacer la invitación al aire, doctora, porque tenemos y estamos llenos de preguntas y oyentes al aire, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces usted, mejor dicho, queda comprometida al aire, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Por aquí estaré para resolver
todas las inquietudes que tengan, recomendarles siempre tener esta enfermedad en mente, porque a veces de pronto la olvidamos, pero tenerla en mente. Si podemos vacunarnos, vacunémonos. La vacuna está disponible en Colombia en diferentes puntos, en la Cruz Roja, en Comeda Medicina Prepagada la tenemos también en nuestros centros médicos, entonces para que puedan acceder a las vacunas y nos protejamos de esta enfermedad. Doctora, y si algún oyente quiere contactarla antes de que volvamos a tenerla, ¿dónde puede ser? Pues allí ustedes, yo creo que si quieren, allí ustedes tienen mi contacto, mi correo, cualquier inquietud allí me la pueden expresar. Bueno, muchas gracias, doctora.